Hola, buenos días a todos. Después de la pausa para el café, volvemos con un nuevo ciclo de una nueva charla de debate sobre deontología profesional y sociedad civil. Sí, gracias, ya sé que se me escucha, porque no lo estaba viendo bien. Bueno, lo primero quiero saludar a los que estáis al otro lado de la pantalla. Cuando se presentó, pero pensamos desde la Dirección General hacer estas jornadas para el Día de la Ciencia, no sé cuál es el público exactamente, pero sí se pensó en un público universitario que estuviese formándose o incluso de los últimos, el último curso de bachiller, que estuviese formándose dentro de estas especialidades que tienen que ver con el patrimonio, y pensamos que les podíamos contar para que ellos tomasen conciencia o viesen un enfoque que a lo mejor no les habían explicado desde la universidad, y sobre todo que tuviesen con la mesa que va a haber después ideas de las salidas profesionales, que son muchas y variadas. Yo siempre digo que la gente que trabajamos en patrimonio desde hace muchos años nos hemos dado cuenta que otro mundo es posible, y ese mundo es muy bello. Quería, por tanto, agradecer a todos los escuchantes que estén ahí en esta vida que tenemos ahora, que yo digo que nos han secuestrado el futuro y solo estamos en el presente y solo nos podemos ver a través de la cámara. Espero que el año que viene las jornadas sean un éxito y se vuelvan a repetir, y podernos ver personalmente, porque entiendo que es muy importante el piel con piel para entendernos mejor y explicarnos más, de una forma distinta, que no sea lo frío de una pantalla, de nuestra pantalla del ordenador, con el que además trabajamos continuamente y nos peleamos a todas horas. El subdirector general, Lucas García Guirao, al plantearse hacer estas jornadas desde su área, estuvo hablando con los distintos jefes de área y planteamos cuáles eran los términos que nos parecían más correctos. Entendimos que una de las mesas debía de ser sobre la deontología profesional y sobre la sociedad civil. ¿Por qué? La sociedad civil, porque dentro de nuestro trabajo y en las últimas líneas de investigación que estamos desarrollando dentro de la Dirección General, es para nosotros fundamental el hacer comprender y acercarnos a que nos comprendan mejor los ciudadanos, que además pagan nuestro trabajo, yo siempre lo digo, con sus impuestos, y nos parece que un enfoque que no sea piramidal. Nosotros somos la parte de arriba, los listos, entre comillas, los que damos las informaciones, y abajo está una gran masa de gente que nos escucha o no. No nos parece que sea la fórmula más asertiva, mejor, y creemos que todos podemos relacionarnos e interrelacionarnos con ello. A partir de este momento nos planteamos también, puesto que entendemos que el público que tenemos es sobre todo estudiantes o recién licenciados, la inmensa mayoría, habrá otro tipo también, que habría que hablarles probablemente de qué son los códigos deontológicos. Tenemos poco tiempo, mis tres amigas y colegas que van a estar en esta mesa redonda, Amparo Berlinches, Ana Velasco y Lourdes López, una arquitecta, una restauradora, una arqueóloga, quedamos hablando con ellas de cómo podíamos plantearnos el hacer la mesa redonda, que quizá era necesario contar cada una por sí cuáles son los conceptos fundamentales que tienen sus propios códigos deontológicos y cómo son, aunque sí que pensamos que podían hablar en el poco tiempo que tienen, que yo no voy a hablar mucho para no quitárselo a ellas, un poco de tres cuestiones importantes. Si el código deontológico de cada una de sus profesiones está al día, si es un código deontológico que habría que modificar, y si sirve para mejorar la profesión y también para identificarnos como trabajadores de un ramo concreto de esa profesión. Y luego otro tema que a mí me parecía muy importante y que tiene mucho que ver con la mesa redonda anterior, que es si deberíamos hacer una especie de código deontológico no por profesiones, sino por lo que trabajamos, que es el patrimonio. Vuelvo aquí a lo que dijo la directora: el patrimonio es de todos. Yo siempre digo que nos pertenece por herencia, y además es un bien público y actuamos en él, y a lo mejor nos deberíamos de plantear hacerlo. Entonces yo les puse
a las tres intervinientes que me van a continuar un poco estas preguntas y van a hablar no van a hablar de sus códigos determinados porque están se pueden localizar si a alguno os interesa, y hemos entendido que para que luego haya discusión esto es más interesante. Dejo de hablar yo y paso para las palabras para que hablen las que realmente son importantes. Va a empezar Amparo Berlinches, que es arquitecto superior con la especialidad de restauración en monumentos y urbanismo. Se licenció en 1971. Desde entonces su trayectoria vital es muy larga y muy exitosa. Ha sido Premio Nacional de Arquitectura en el año 80, directora del Centro Regional y Conservación del Patrimonio Histórico en la Comunidad de Madrid. Aquí ha ocupado tres cargos muy importantes. Desde el año 85 al 87 fue su directora general de Arquitectura en la Consejería de Política Territorial, también en nuestra comunidad, hasta el 95. Y luego ha sido subdirectora general de Patrimonio Histórico en nuestra consejería, precisamente del 97 al 99. Su currículum es muy grande, solo es una mera nota, como voy a hacer con las demás. Ha publicado muchos libros, artículos de libros, ponencias, seminarios, y voy a destacar dos obras de las que ella fue directora: La Guía de Madrid, Arquitectura de Madrid, del Colegio Oficial de Arquitectos, y luego La Guía de los Pueblos, Arquitectura y Desarrollo Urbano de la Comunidad de Madrid, de los tomos del 1 al 13, desde 1999 al 2004. La web Monumenta Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, del 2004 al 2011, y actualmente es presidenta de la Asociación de Madrid también, Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Muchas gracias, Amparo. Gracias a ti. Gracias a ti, Isabel. Lo primero de todo, dar las gracias por acordaros de mí, a la Dirección General. Y bueno, me parece muy bien organizar esta jornada, que a mí por lo menos he estado escuchando la anterior y me ha parecido de mucho interés. Espero por mi parte que también lo que vayamos a decir nosotros ahora lo sea. Voy a compartir pantalla. ¿Lo veis bien? ¿Se ve bien la pantalla? Bueno, ¿me escucháis? Dios. ¿Y se escucha? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Sí, Es que sí. ahora yo no sé por qué yo no me oigo, pero bueno, da igual. Vamos a ver. La deontología, en el fondo, para mí, yo creo que es así, es una manera de regular la ética profesional. Voy a poner una serie de ejemplos de cómo han visto algunos arquitectos y críticos de arquitectura las virtudes de la arquitectura, y a ver desde qué punto en nuestras profesiones podemos seguir esos parámetros en lo que creamos que son utilizables todavía. Empiezo por Vitruvio, también antes Nieves lo ha mencionado. Vitruvio, siglo I antes de Cristo, y es vigente total. En sus libros de arquitectura, que hasta el siglo XV no fueron publicados, hay una verdad universal que esta sí nos la han enseñado en la escuela, y yo creo que sigue siendo un parámetro para nosotros: firmeza, utilidad y belleza. En este momento, pues, o en este momento histórico, que yo creo que ha sido así siempre, ¿no? La firmeza es la perfección de la construcción, la utilidad es la funcionalidad, y ahí sí quiero incidir en el asunto funcionalidad referido al patrimonio. El patrimonio, por muchas personas de la administración y muchas personas en general, cualquiera puede comprar un edificio y creer pues que un cine es un gimnasio, que una vivienda puede ser un hotel, que cualquier cosa puede meterse en un edificio que ha tenido un uso muy concreto, y
es una máxima para un restaurador de edificios que los usos tienen que ser adaptados al edificio. El edificio nunca deberá adaptarse a un uso para el que no fue concebido. Y en esto yo creo que hay que distinguir distintos tipos de edificios. Una cosa son los conceptos racionalistas del movimiento moderno, que concebían el uso, la función crea la forma, y otra forma de ver esto son esos edificios enormes que pueden tener la facultad de adaptarse a cualquier uso. Pues no sé, alguien cree que la nave de IFEMA puede servir para un hospital, yo no lo discuto, pero por ejemplo, un edificio como el Louvre de Lens es una nave ingente, no sé si lo conocéis, y es un contenedor perfecto para un uso artístico, para un uso expositivo. Pero querer meter en un edificio concreto que ha tenido su función, que ha sido creado para esa función, no puede ser adaptada para cualquier cosa, aunque se vea que es un edificio bonito y posiblemente capaz. Después la belleza, pues la belleza se define en sí misma, es la estética proyectual. Voy a mencionar un poco este concepto, ¿no?, del tratamiento de la restauración, y bueno, menciono a Ruskin. Yo creo que los teóricos y críticos de la restauración hasta el siglo XIX no están en boga, por lo menos los principales. Ruskin no era arquitecto, era un sociólogo, era un escritor, era un filósofo, pero escribió mucho sobre crítica de restauración y crítica de arquitectura. Tiene un libro que se llama Siete lámparas de la arquitectura, y que son estas definiciones que podéis ver: sacrificio, verdad, poder, belleza, vida, memoria y obediencia. A mí de este libro, la parte que habla de la verdad me parece muy importante. La consecuencia que todas las cosas, que toda arquitectura pueda ser reflejo de la intención al concebirlo. Él era un romántico, y en la crítica de las restauraciones, él opinaba que la frase que he reflejado ahí: en la pátina dorada de los años es donde debemos buscar la verdadera luz, el color y el mérito de la arquitectura. A él le parecía una barbaridad tocar los edificios, porque veía su belleza también en su ruina. Y hay muchas restauraciones, sobre todo en Inglaterra, aunque la que he recogido aquí es alemana, que están tratados así, como verdaderas ruinas arqueológicas, con un tratamiento paisajístico y muchas veces también con un tratamiento vegetal y casi jardines. Viollet-le-Duc era el contrario. Viollet-le-Duc sí que era arquitecto, hizo muchísimas obras de restauración, y era un hombre pues que era muy libre en sus conceptos. Él hablaba de una metodología racional en el estudio de los monumentos, y contrapuesta al historicismo romántico. Él era completamente contrario a restaurar siguiendo las pautas que dictaba el propio edificio. Y entonces él interpretó los patrones de lo que se iba encontrando, proyectando y construyendo con su particular criterio. Y aquí tenemos dos ejemplos. Él hizo muchísimas restauraciones en Francia, pues catedrales, ciudadelas. Aquí pongo este ejemplo de la ciudadela de Carcassonne, donde él puso una cosa que ha sido muy criticada, y lo habréis leído en muchos sitios,
que las torres de Carcassonne les puso un remate que era completamente flamenco y ajeno a la arquitectura meridional de Francia. Y luego, pues en Notre Dame de París, él construyó esa aguja en mitad de la nave, que no seguía ningún parámetro establecido, era de su propia invención y bueno, ha terminado muriendo como todos conocemos. Luego, bueno, una mención muy breve a estas cartas del siglo XX sobre restauración. La Carta de Atenas, para mí lo que es importante es que habla del abandono, de esas restituciones integrales, de las que también hablaba Ruskin, y luego la Carta de Venecia, que habla de detener la restauración donde comienza la hipótesis. Cualquier restauración debe llevar el signo de nuestra época. A esta época pertenecen pues muchas restauraciones que han sido criticadas, porque esta Carta de Venecia tuvo muchísimo énfasis en las restauraciones que se hicieron en los años 70. Había que dejar visible toda actuación, que se señalara bien de lo que te encontrabas y bueno, eso tiene su buena lectura y su mala lectura cuando ese criterio se lleva fuera de la discreción que debe llevar, yo creo, encontrar una igualdad, un acabado que sea acorde con lo que te encuentras. Y también la Carta de Venecia habla de que esté siempre precedida de un estudio histórico y arqueológico. Aquí ya empezamos a hablar de documentar bien un edificio antes de meterle mano y consultar y tener en cuenta los restos arqueológicos que podamos encontrar. A mi juicio, entrar en un monumento siempre requiere ese estudio del que hablo, ese estudio que no solo tiene que ser documental y archivístico y bibliográfico, sino es un estudio de identificación con el monumento, con lo que te encuentras. Visitarlo mucho, recorrerlo mucho, dibujarlo mucho, medirlo. Todo eso implica un respeto indudable con lo que te encuentras. Eso te va creando una identidad, una sintonía con el monumento y después una humildad en la intervención. La verdad que yo denosto muchísimo de esas intervenciones que han hecho arquitectos que lo que hacen no solo es y no siempre es desfigurar el edificio, sino priorizar la visualización y la intención del arquitecto que interviene frente a lo que te encuentras. En resumen, es servir al monumento en contra de servirse del monumento. Y luego incidir en lo que veníamos hablando, actuaciones multidisciplinares, siempre documentalistas, historiadores, arqueólogos, y consultarnos entre todos, comentar qué criterios utilizarían unos y otros, y después hay una cosa que no hay que olvidar y que lo estábamos comentando antes, que en la ley de ordenación de la edificación hay una figura que es la del arquitecto coordinador. Esta figura que define la ley de ordenación de la edificación, por suerte o por desgracia, nos carga la responsabilidad no solo estructural, sino del resultado final de una restauración, lo mismo que de un edificio con el que colabora un ingeniero para hacer, yo qué sé, el trazado de los audiovisuales, y esta interpretación también se da en la LOE al trabajo de los arquitectos. ¿Qué hay de deontología? Para mí la deontología, como ya he dicho, es la ética. Yo pienso que hablar de una deontología profesional es hablar de una deontología personal y particular referida
a tu trabajo, a tu profesión. Esa ética profesional, esa deontología, yo creo que no se improvisa ni se regula, es como todo, no puedes, yo qué sé, la educación, pues no se impone esa, no sé, parece que la lleva uno, ¿no? El código deontológico de los arquitectos madrileños se redactó en el año 71 y, y bueno, se refiere a nuestras obligaciones y nuestros deberes. Como la intervención es de 10 minutos, esto daría para muchísimo. Y yo he señalado aquí lo que me parece más importante. En el artículo 9 se habla de eh, comportarse con honradez, honestidad y veracidad en las actuaciones profesionales. Yo creo que estas cosas son las que resumen todo, porque honesto es no quitarle el trabajo de al lado, honesto es no eh, cambiar tu firma por la de otro que está colegiado, honesto es y honrado no tener un sello falso de un colegio de arquitectos que poner a tus planos, y vemos que esto, por desgracia, está sucediendo y está sucediendo muy recientemente. Y entonces yo cuando sé estas cosas, veo estas cosas en compañeros y compañeras, me pregunto, ¿para qué sirve un código deontológico si después estas cosas pasan sin pena ni gloria y a estas personas, a estos compañeros o compañeras, no les ocurre absolutamente nada? Ni siquiera el Colegio de Arquitectos ha sido capaz de ponerle una sanción. Bueno, ahí queda. En el artículo 12 habla de todo arquitecto deberá salvaguardar y fomentar la cultura, los valores y la herencia del entorno. Por desgracia, cuántas obras de restauración o de rehabilitación, que esta es una parcela importantísima de nuestra profesión hoy en día, eh, se desecha y se desprecia lo que te encuentras, a lo mejor en una vivienda que no tiene mucha calidad, pero tiene una escalera antigua, tiene unos frescos y a lo mejor no tan frescos, unos acabados simples que son no solo coetáneos, sino que forman parte de esa arquitectura y que habría que respetar. Amparo, te queda un minuto. Ahí va. Perdón. Bueno, ya lo estáis leyendo. Intento de suplantar y ser objetivo, respetuoso con las críticas a los compañeros. No estaría mal. Deontología y sociedad civil. Yo creo que la administración también tiene que tener su código deontológico y lo que estábamos hablando, enseñanza, conocimiento del patrimonio, enseñanza a todos los niveles, desde la escuela primaria a tener una seria especialidad en arquitectura y no solo en la disciplina de la arquitectura. Después, una protección legal que sea completa, que sea actualizada y que sea efectiva. No puede ser que la propia administración descatalogue o desincoe monumentos porque le viene bien a un promotor. Y luego en la gestión hay que ser hábil en las actuaciones, programaciones, adjudicaciones de obras. La sociedad civil, hay que ver qué cantidad de personas, y vosotros lo sabréis, escriben sobre patrimonio. Hay unos blogs muy sustanciales y estupendos que todos deberíamos leer. Y luego el papel de las asociaciones culturales como MCIP, la que me permito poner aquí. Nosotros somos una asociación cultural, como otras muchas, sin ánimo de lucro, sin una inscripción política. Nuestro ideario es colaborar, enriquecer, apoyar la gestión oficial. Nos gustaría mucho ser escuchados, formar parte de esas eh, consejos, comisiones que existen, porque creemos que tenemos algo que aportar, y después también nos gustaría que a todas nuestras alegaciones hubiera respuestas específicas. Y en cuanto a las salidas profesionales, pues eso ya se sabe. Los trabajadores de la administración, su función es el control de las obras, que es verdaderamente un paquete, es un pabellón que es difícil, y luego la restauración de monumentos. Y en cuanto al trabajo como arquitectos autónomos,
conservación, rehabilitación de edificios urbanos. Esto, como he dicho, es una parcela de trabajo importantísima. Luego la restauración monumental y la gestión cultural, que también es muy importante en empresas culturales, seminarios, jornadas, visitas. Y he terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Amparo, sé que os he pedido un esfuerzo extraordinario en un tema tan crucial como es la deontología profesional, resumir en 10 minutos, pero bueno, nos has dado una amplia panorámica de los problemas que genera los códigos éticos con los problemas de la arquitectura. Te lo agradecemos mucho. Como te has pasado un poco de tiempo, voy a ir directamente, no pasa nada, voy a ir directamente a la otra conferenciante, es Lourdes López, arqueóloga profesional desde el 2003. Su trabajo se ha centrado y se sigue centrando desde entonces en la arqueología preventiva en toda España. En 2007 es cofundadora de la empresa Lure Arqueología, que actualmente dirige, y como su propia empresa y su propia trayectoria profesional denota, pues ha hecho infinidad de proyectos en toda la geografía, entre los que destacan, por destacar algunos, sus intervenciones en Baños del Ángel y el Cerro del Búho en Toledo, el Dolmen del Portillo de las Cortes en Guadalajara, o en la Comunidad de Madrid, proyectos tan interesantes como Zorreras y Monasterio en el Escorial y en San Lorenzo, o el Hospital de San Carlos bueno, no me acuerdo en Aranjuez, gracias. Y luego también pues, diversos yacimientos en Ibiza. Actualmente es la vicepresidenta de la sección de arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. Es miembro de un grupo que se formó en la propia sección de arqueología de arqueólogas feministas, y presidenta de la Asociación Tabacalera de Lavapiés, y es miembro de ICOMOS España. Te doy la palabra sin más dilación. Gracias, Lourdes. Hola, pues buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, lo primero agradecer a la Dirección General de Patrimonio Histórico por haber invitado a la sección de arqueología del colegio a esta charla, ¿no? A la sección a la que yo represento en este momento. Saludar a todas mis compañeras, a Isabel, a todos los asistentes. Y bueno, pues para empezar hago una explicación de lo que es el Código Deontológico de Arqueología. El Código Deontológico de la profesión del arqueólogo fue desarrollado y aprobado por el Consejo General del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias del Estado español en el año 2014, aunque existió un precedente anterior ya en el año 2001. Este código lo podéis encontrar fácilmente en la página web de la sección de arqueología del colegio, que es arqueologiademadrid-cdl.org, y buscáis código deontológico y lo podéis descargar sin problema. Y bueno, pues recoge los aspectos esenciales que suele recoger cualquier código deontológico, como son la competencia, la ética profesional y las normas básicas, el marco básico que debería existir en el ejercicio de la profesión, ¿no? Y bueno, en relación a los arqueólogos y la arqueología con la sociedad civil, que es el tema central, ¿no?, de este debate, existen dos apartados específicos, uno que se llama divulgación del patrimonio arqueológico y otro los arqueólogos profesionales y la sociedad. Y bueno, estos dos apartados, entre algunos otros aspectos, ¿no?, que se mencionan, como que los arqueólogos deberían participar de asociaciones o de otro tipo de colectivos para colaborar con la sociedad en esta difusión del patrimonio. Remarca que la finalidad última de nuestro trabajo tiene que ser esa, precisamente, la difusión de los datos, los análisis y evidencias históricas entre la sociedad a la que servimos, que es lo que pone este código deontológico. Y bueno, pues en relación a cómo se encuentra la realidad de la profesión respecto a estos aspectos a los que se refiere el código y de los que estamos debatiendo, pues en mi opinión en las últimas décadas ha habido
se ha dado un giro bastante importante en la arqueología y la relación que los arqueólogos tienen con la sociedad civil. Gracias al desarrollo de corrientes como la arqueología pública, la arqueología social o la arqueología participativa o comunitaria, por ejemplo. Hay muchísima bibliografía al respecto, además hay muchísimos proyectos que se han iniciado, como os digo, en los últimos años en España de este tipo, que podéis consultar en plataformas como academia.edu o bueno, por internet encontráis mucha información sobre esto, si no lo conocéis y os interesa adentraros más en qué es lo que es la arqueología pública, la arqueología social, bueno. Pero básicamente en lo que se basa es en una reconceptualización de la sociedad, de la población, no ya como un usuario, es decir, como un elemento pasivo que visita yacimientos, puede asistir a charlas o a publicaciones, pero como un elemento pasivo, sino que se pasa a ser un agente activo dentro del proyecto, en el proceso pues, tanto de investigación como de definición y como de salvaguardia del propio patrimonio. Con esta orientación, en la misma Comunidad de Madrid, en los últimos años se han puesto en marcha algunos proyectos, como es el caso del Rebollar en el Boalo o la Cabilda en Hoyo de Manzanares. Y, por ejemplo, en el caso del proyecto de la Cabilda de Hoyo, esta actividad y esta forma de acercar a la ciudadanía de otra manera al patrimonio arqueológico ha dado lugar a que la población cree una asociación local que se llama el Ponderal, para dar continuidad a estas investigaciones, a la difusión de temas culturales y patrimoniales del municipio. O sea, para que esto es por poner un ejemplo del efecto positivo que tiene esta forma de reconceptualizar las cosas y del empoderamiento ciudadano en la gestión, como elemento activo en parte de la gestión de su propio patrimonio. Pero bueno, sin embargo, yo quería centrarme en otro aspecto de la arqueología y la sociedad civil, que estos dos proyectos, por ejemplo, que he mencionado, son proyectos de excavaciones denominadas no preventivas, ¿no? Son excavaciones de investigación o excavaciones sistemáticas, es decir, que no están realizadas en un marco de la obra de un edificio, de un solar o de una carretera, ¿no? Y esta es precisamente el tipo de actividad que más se realiza en realidad en arqueología y a la que más nos dedicamos la mayor parte de los arqueólogos, ¿no? Que nos dedicamos a esta profesión. Y bueno, en este caso pues sí que la problemática es mayor. O sea, la relación de la sociedad del arqueólogo con la sociedad civil, cuando te encuentras en un solar, en una obra, es mucho más complicado establecer esta relación y hacer acciones positivas en este sentido, ¿no? Nos encontramos en general muchísimas problemáticas, muchísimas dificultades, tanto que pueden ser, por ejemplo, como de conflicto de intereses, es decir, nosotros trabajamos en obras que puede promover pues, una empresa inmobiliaria, una empresa de infraestructuras, y suele haber un rechazo frontal por parte de estos promotores de que estas obras, en estas obras se dé a conocer a la sociedad la riqueza patrimonial encontrada, por diversos factores y diversos miedos también. O sea, miedo a que la sociedad, por ejemplo, paralice la obra o exija la conservación de los restos cuando a lo mejor los restos no van a ser conservados, sino que van a ser documentados y luego retirados. Luego también está el problema de la financiación, que esto también es muy importante para hacer un trabajo de calidad, porque en mi opinión es tan importante y debe exigirse una calidad en el trabajo, tanto en la propia
excavación arqueológica, por ejemplo, en la propia investigación arqueológica, como en la difusión. La difusión también es un trabajo que debería ser igual de profesional y igual de serio y que se basara en unos marcos científicos serios, ¿no? Y bueno, pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay financiación pública, no hay ayudas públicas. Para los promotores de las obras, para los constructores suelen suponer un sobrecoste. Y bueno, y además en la propia administración no se suele exigir o no se suele solicitar dentro de las exigencias que se hacen el hacer en este caso este tipo de actividades. Y bueno, como os decía, a mí sí me parece que sería una cosa a mejorar y una cosa muy importante porque todos los años se gestionan, como no, Isabel sabe perfectamente, ¿no? Cientos de expedientes desde por ejemplo, en Madrid, desde la Dirección General de Arqueología. En este sentido, se está sacando a la luz muchísimo patrimonio y muchísima arqueología que luego muchas veces pues, no llega a donde tiene que llegar y a ese fin último que decía el código deontológico, que son los ciudadanos. Y... Lourdes. ¿Eh? Que te queda un minuto. Ostras, pues voy a correr mucho. Bueno, pues entonces me voy a centrar en... Tenía pensado otras ideas. Me voy a centrar en si habría que cambiarlo, si habría que actualizarlo, por ejemplo. Yo creo que sí, porque como os he explicado, el código deontológico habla de lo importante que es la sociedad, pero yo creo que introducir estas nuevas orientaciones, como pueden ser las de la arqueología pública, la arqueología social, yo creo que sería muy interesante porque y su conservación, porque se conceptualiza el patrimonio como algo suyo. Es más fácil que la población entienda que el patrimonio es algo propio cuando le estás dando esa voz, ¿no? Y luego, a ver, pues como me queda un minuto, como para acabar, para acabar, bueno, pues sí, como estamos en una charla interdisciplinar, ¿no? Pues yo creo que, no sé si el código deontológico en sí mismo, lo que comentaba Isabel, de plantearse hacer algo general, uno general, pero sí, no sé si sería el formato del código deontológico o sí que, desde luego, trabajar en un marco común, en unos fines a los que, en unos fines a los que orientarse. Yo creo que es algo lógico y, por supuesto, creo que es necesario, porque creo que muchos de nuestros problemas y muchos de nuestros objetivos son comunes. El objeto de nuestro cuidado y de nuestra dedicación y de nuestras pasiones es el mismo, ¿no? El patrimonio histórico, y por supuesto yo creo que en este sentido creo que la unión, el poner en común estas cosas y alinearnos nos daría más posibilidad de defenderlo y por supuesto nos haría más fuertes, ¿no? Y bueno, pues ya está. Muchas gracias. Qué cortitos hacen 10 minutos. Muchas gracias a ti, Lourdes. Es también muy interesante tu reflexión desde el punto de vista de una persona que está en el campo haciendo arqueología profesional. De esto ya, como estará oyendo mi jefa, la directora general, y mi jefe, Lucas García Vidal, su director, quizá deberíamos hacer un monográfico de cada una de las especialidades, porque la visión que tengo yo y la que tienes tú de que las obras no hacemos a lo mejor esa reintegración, no es verdad y es mentira también, las dos cosas. Tú lo sabes perfectamente en el Palacio de San Carlos, que es una obra privada, es un edificio y se están restaurando, rehabilitando, intentando, y se cambia el proyecto para que las huellas del pasado no desaparezcan, pero evidentemente son temas que nos tenemos que plantear y sí que es verdad que, bueno, pues tenemos que seguir en esa línea. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, luego hablamos en el debate. Le doy la palabra ahora a Ana Velasco. Voy a presentársela a todos ustedes. Un momento, vamos a ver. Ana es la directora del Máster de Gestión de Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad Complutense de Madrid desde octubre del 2016. Es un máster que se conoce perfectamente, lleva 10 años en él, ¿verdad, Ana? Ocupando distintas posiciones, de coordinadora académica o tutora de proyectos.
También es directora del programa de alta dirección pública en gestión cultural de Goberna en América Latina. Escuela de Política y Alto Gobierno desde el 2012. Este programa se desarrolla, es una parte presencial y otra online en varios países hispanoamericanos, lo que es muy interesante pues, en el hecho de las relaciones con nuestros hermanos, ¿no? Se han desarrollado sesiones en Bogotá, en Santiago de Chile. Ella también es socia fundadora y directora gerente de la empresa Trama, Gestión Cultural y Turística en funcionamiento desde el año 98, llevando a cabo diferentes proyectos de gestión cultural, directora de los cursos de programa formativo de transformación digital, gestión empresarial, emprendimiento en el sector de las industrias culturales, creativas, de la Fundación ICD del Ministerio de Cultura desde el año 2010, presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales. Anteriormente fue la secretaria también de esta asociación, secretaria general de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Histórico desde junio del 2011, trabajos de gestión en la Asociación Española de Museólogos, vocal de la misma y miembro del comité redactor de la revista Museografía y miembro activo de NADUTI, la Red Iberoamericana de Agentes Sociales y Culturales para el Desarrollo. Te cedo la palabra. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación a participar en esta jornada y concretamente con este tema que desde hace muchos años, fundamentalmente desde la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural, llevamos trabajando, incentivando a otros colectivos a que también lo hagan. Yo personalmente además me siento muy identificada con este tema de vinculación con la sociedad civil, porque como habéis visto por el currículum o la presentación que ha hecho Isabel, estoy firmemente convencida en el trabajo que desarrolla la sociedad civil y además en ese trabajo que está coordinado a través de las asociaciones, que me parece que este tipo de entidades sin ánimo de lucro, con una vocación muy clara de trabajar por determinados objetivos y colectivos, tienen un papel fundamental, ¿no? Entonces, cuando nos planteasteis este tema, como os digo, en nuestra página web podéis ver la de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural, podéis ver y leer tranquilamente ese código deontológico que hicimos hace muchísimos años, ya en el año 98, como veis, empezamos desde el primer momento con ese convencimiento porque veíamos que había muchas cosas que creíamos que se debían, no sé si la palabra adecuada es regular, pero sí trabajar por ellas. También la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales elaboró un código deontológico para los gestores culturales que también podéis ver en su página. Cuando nos planteábamos este tema que está tan relacionado con la ética directamente, sí que veíamos alguna diferencia, ¿no? Veíamos que entre la ética profesional y la deontología como tal había alguna pequeña diferencia, pero una de ellas es que la primera hace directamente referencia a la conciencia personal y la segunda adoptaba una serie de funciones, de modelos de actuación en el área de una colectividad, ¿no? Entonces empezamos a plantearnos que deberíamos hablar de códigos deontológicos fundamentalmente basados en la ética, evidentemente, pero que deberíamos establecer una serie de normas que determinaran una serie de obligaciones, comportamientos y deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad profesional, ¿no? Entonces, creemos que la principal función que debe tener ese código es servir de guía o advertencia para determinadas conductas o formas de actuación en situaciones específicas hacia la sociedad fundamentalmente, ¿no? Y hacia la profesión, también hacia la cultura y fundamentalmente, y en el caso que nos está ocupando, hacia el patrimonio cultural. Pero en cualquier caso no debemos perder de vista que la exigencia ética que fundamenta los códigos deontológicos y demás instrumentos autorregulativos es la responsabilidad y el sentido común. Siempre hablamos de esto, de sentido común, que al final siempre sale la coletilla de que es el menos común de los sentidos y evidentemente en muchas ocasiones sí que lo parece. Pero tenemos que apelar a la responsabilidad y al sentido común de los profesionales. Llevamos también trabajando mucho tiempo en el tema de las buenas prácticas. Es necesario que además de esos códigos deontológicos, esos principios de actuación, mostremos las buenas prácticas que desde una visión responsable y ética
presiden tanto los comportamientos individuales y colectivos en todos los trabajos que se hacen en el desarrollo del patrimonio cultural y de la cultura en general. Estas actuaciones exigibles y buenas prácticas que las entidades y profesionales han ido construyendo en su trayectoria se encuentran recogidas en muchos procedimientos operativos, planes, programas, certificaciones y en políticas de gestión que se han ido desarrollando. Entonces, creemos que es fundamental que sirvan de referencia, de modelo para futuros profesionales, para gente que está empezando o para alguien que en un momento se siente un poco perdido y que puede recurrir a cómo están haciendo otros esas prácticas habituales en su profesión. Muchas veces trabajamos de forma independiente. Yo soy una firme defensora de las redes. Yo creo que trabajando en red, colaborando, conociendo nuevos profesionales, nuevas formas de hacer las cosas, trabajando en equipos multidisciplinares, mejoraríamos muchísimo todos estos procesos. Y sería eso realmente lo que deberíamos también recoger en esos códigos deontológicos, esas actividades mínimas que deben ser exigibles. Nosotros, como entidad cultural independiente y sin ánimo de lucro que está fundamentalmente dirigida a la gestión del patrimonio cultural, recogemos entre nuestros profesionales, es un colectivo multidisciplinar de la gestión del patrimonio cultural, ¿no? Y de muchos especialistas que han ido surgiendo de distintas universidades españolas, siempre intentando que la gestión del patrimonio cultural se haga con criterios profesionales, aplicando conocimientos técnico-científicos y una metodología que haga posible a un tiempo garantizar la preservación de esa herencia histórica, que es la fundamental, que es nuestro pasado, es nuestro presente, pero también es un futuro. Y en eso tenemos que seguir trabajando de forma activa y convencidos de ello, porque es un legado que no nos pertenece, que simplemente debemos de cuidarlo y transmitirlo de la mejor forma posible. Y además también trabajamos porque ese patrimonio cultural sea aprovechado socialmente como recurso a todos los niveles, social, económico y cultural. Nosotros siempre hemos apostado, creemos que todo esto solo se puede hacer si apostamos por la profesionalización, si apostamos por los profesionales de las diferentes áreas y la práctica profesional sin ningún tipo de interferencias ni amenaza a la independencia profesional. Trabajando con profesionales que tengan rigor profesional, que sean capaces de defender ese rigor frente a muchas intervenciones que todos conocemos en cada una de las áreas. Yo de formación soy arqueóloga, aunque hace muchísimos años que no trabajo directamente, no hago trabajo de campo, estoy más vinculada a la gestión, como habéis visto, pero sé perfectamente cómo son todos estos procesos de los profesionales que en el desarrollo del día a día de su labor. Tenemos que luchar contra eso porque si luchamos además unidos contra eso, no hay, muchas veces escuchamos ámbito público. Te queda uno ya. Vale, ámbito público, ámbito privado, no, somos todos uno, tenemos que trabajar de forma unida, ¿no? Bueno, entonces, como solo me queda un minuto, voy a ir muy rápido. Hay grandes experiencias de buenos ejemplos, como decía, de buenas prácticas. También hay muchas grandes experiencias de intrusismo profesional, como también se ha mencionado, y hay mucha manipulación en todos los aspectos y en las redes. Antes de empezar esta conversación que estamos manteniendo y que va a dar paso al coloquio, hablábamos de las restauraciones fallidas, por decirlo de alguna manera, a la que le damos amplia difusión, la de Borja, Palencia, ahora más recientemente. Esto sería cuestionable desde un plano puramente ético, tanto por la persona que las ha intervenido, que además de manifestar un claro intrusismo profesional, demuestra un claro desprecio por el patrimonio cultural, pero también por parte del que se lo han cargado y por los que aprovechan un desafortunado hecho que supone un daño irreversible al patrimonio para promocionarlo. Eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta y que debemos de trabajar en ese sentido todos unidos y a lo mejor sí, no tanto un código único deontológico, sino unas formas de trabajar juntos que lleven un poco a esa consecución y luego plantearnos
cómo y quién debe controlar ese cumplimiento de los códigos éticos. Y me paro aquí, creo que al final lo he hecho muy rápido, no sé si atropelladamente, pero creo que más o menos me habréis entendido y pasamos al coloquio, que igual es más interesante. Muchas gracias, Ana. Sí, muchas gracias, Ana, por tu interesantísima aportación. Como vamos un poco tarde, si os parece, voy a empezar por las preguntas que nos han mandado desde el chat para todas nosotras, que al final son para todas. Permitidme que las voy a leer, que las tengo en el teléfono. Bueno, lo primero, un oyente nos dice: buenos días. Aparte de los profesionales ligadas al patrimonio y a la formación específica en la sociedad civil, existe una preocupación, sensibilidad y apego al patrimonio del entorno en el que se convive. Esta conciencia es relativamente nueva, pero se afianza cada vez más. Necesitamos participar y difundir. Vecinos residentes en la Plaza Mayor, gracias por estas jornadas. Bueno, estas sigo. Bueno, esta pregunta creo que no sería mucho para nosotras, pero os la voy a formular de todas formas. Pone que es muy interesante los códigos éticos y deontológicos, que le gustaría conocer la opinión de las speakers y de la moderadora en la siguiente situación que tenemos. Habla de la riqueza patrimonial del país, lo explica muy bien, y está hablando con respecto a los guías turísticos. Cuando hay un intrusismo laboral y entra una persona que muchas veces desconoce el patrimonio, cuenta chascarrillos para hacerse más convincente o más interesante, y entonces pone que lo más sorprendente es que no actúe la administración cuando hay una clara irregularidad fiscal a veces, y nos pregunta si hay alguna posibilidad o iniciativa para regularlo. Cabemos todos, pero hay que estar en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Si queréis contestar a alguna de vosotras. Bueno, ha habido algún intento de regular este tipo de actuaciones e incluso denunciarlas, y de hecho hay alguna asociación como APIT, la Asociación de Guías Profesionales, que está trabajando muy activamente en este sentido. Pero es verdad que es difícil, o sea, el intrusismo profesional existe en todas las cadenas de todos los trabajos que se realizan en torno al patrimonio, no solo en los guías, porque creo que tenemos un defecto muy grande aquí, que es que todo el mundo vale para cultura y para patrimonio, todo el mundo está capacitado para hablar de esto. Os contaría, ejemplos que conozco de primera mano, de que iba un pastorcito por el campo, se encuentra una pieza arqueológica, sorpresa, simplemente es que iba buscando un conejito y resulta que se ha convertido en el arqueólogo jefe casi del municipio, ¿no? Que es capaz de escribir hasta libros sobre cómo es el proceso de ese yacimiento arqueológico. Entonces, a mí me deja totalmente impresionada esto, o sea, es lo que os decía en relación a estas restauraciones fallidas, o sea, el atrevimiento que tienen determinadas personas cuando hablamos de este tema, que por supuesto no se da en ningún otro sector, ¿no? Entonces, cuando te dicen, es que bueno, total, es que lo que hacemos somos profesionales, cada uno de las distintas áreas, y cuando necesitas un profesional de cultura tendrás que recurrir a un profesional, no te vale cualquiera. Eso, como digo, no pasa en ningún otro área. Entonces, sí que hay intentos de regularizar de alguna manera esto, y en algunos casos, como por ejemplo en las catedrales, en relación con la pregunta que hacía esta persona que ha escrito la consulta, sí que sé que están totalmente regulados y que APIT está trabajando más directamente en eso, pero queda mucho camino por recorrer en el tema del intrusismo. Sí, a mí me gustaría añadir a lo que ha dicho Ana, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que eso depende más de turismo, no de nuestra dirección general. Entonces, a veces sí que hay un problema de qué es lo que se hace y cómo. Los guías turísticos oficiales tienen que pasar un examen y, por ejemplo, en Madrid, hace 2 años, yo estuve en el tribunal para una oposición que se hizo para que te acrediten como guía, pero es verdad que hay en muchos sitios donde hay guías que no pasan por estos filtros de calidad, y no nos compete a nosotros, aunque a mí me da mucho coraje también ese intrusismo laboral en todos los niveles, pero no nos compete realmente el
poder arreglar esta situación, que además tiene que ver con normativa, con quién puede trabajar y cómo, con aspectos de legislación internacional. Es un tema muy complejo, como muchos de los que tienen que ver con nosotros. Bueno, ahora han hecho otra pregunta que creo que no ponen a nadie, pero me la mandan a mí. Buenos días. ¿Alguien puede explicar brevemente por qué se retrasa tanto una obra cuando se encuentran restos arqueológicos? ¿Me podéis ayudar, chicas? Me estoy refiriendo en un caso muy concreto actual en Madrid, la obra de Plaza España y Calle Bailén, con los retrasos que han aparecido. Gracias. Vamos a ver, es una obra muy compleja que va a cambiar la fisonomía de la ciudad, independientemente de que te guste o no te guste que esa obra se esté realizando, que sobre eso también hay bastantes opiniones. Han aparecido restos arqueológicos que entendemos que hay que conservar y ha habido que hacer unas modificaciones en el planteamiento general, pero la obra no va con ese retraso. Yo creo que la fecha de finalización de la obra es como el invierno que viene, diciembre del 2000, no sé en qué año estamos, 20 o 21. ¿Por qué? Porque es una obra muy compleja. Es una obra que va a extender el túnel, lo va a sacar prácticamente detrás del Museo Cerralbo, va a jardinar toda la ciudad, va a cortar la brecha que hay con los jardines del Moro abajo, hay que hacer es una obra de ingeniería bastante importante y donde desde la Dirección General nos hemos empeñado en que los restos que queden no solo queden, sino que sean visitables, sean visibles y que se haga pues, un itinerario cultural y un paseo, que es la idea general del proyecto, que vaya desde la Plaza de Oriente, el Palacio, los restos aparecidos que se van a integrar en la obra. Y esto, bueno, pues no retrasa la obra como la gente piensa, retrasa las obras muchas veces, pues el que tienes que hacer reformados de tipo arquitectónico, ingenieril, también nosotros, pero yo la experiencia que tengo como jefa de área de la Dirección General es que si las obras están bien planificadas desde el principio, la arqueología nunca es un retraso y además siempre mejora el aspecto final de lo que va a resultar del proyecto final de la obra. Por ejemplo, esta obra que ponen no será lo mismo si no hubiese aparecido nada que lo que ha aparecido, además visto para el público y musealizado. Si queréis decir algo de otras obras, Lourdes, o cualquiera, Amparo, por favor. Bueno, yo decir que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho tú, o sea que en mi opinión, en general, la arqueología, si se hacen bien las cosas y sobre todo si se le da la importancia debida a los estudios previos y la arqueología se tiene en cuenta desde la primera fase, desde la fase de redacción de proyecto, normalmente nunca es un retraso y no tiene por qué ser un problema. Y también muchas veces a lo mejor para alguna prensa, o sea, para la prensa o para ciertos medios de comunicación, o hay veces que por algún interés político también resulta más fácil echarle la culpa a la arqueología de un retraso de obra o de un cambio en un presupuesto de una obra en general a la arqueología, porque es lo más visible, lo que da el titular y lo que y un poco también la noticia fácil, ¿no? Y se hace muchas veces así y se le carga de todo el peso a la arqueología en obras a lo mejor muy complejas en muchos aspectos y que tienen muchas cosas que tienen que sufrir pequeñas variaciones, pequeños cambios de presupuesto, pequeños cambios en cronogramas, y la arqueología es una más, pero bueno, al final es muchas veces la que aparece en el titular, ¿no? Bueno, yo diría, si me permitís, que no solamente la arqueología se siente culpable por la sociedad de estas cosas. ¿Cuántas veces en lo que es edificación o arquitectura la gente protesta muchísimo porque hay que proteger una escalera, una fachada? O sea, yo creo que somos las piedras en el zapato de la sociedad en general. No es solo la arqueología, pero bueno, tenemos que seguir y tenemos que defender el patrimonio. En ese sentido va la siguiente pregunta, o sea que me has dado el paso perfecto, Amparo. ¿Por qué dejamos que solo se queden las fachadas y se tire el resto de los edificios? Bueno, a mí eso me ha parecido siempre fatal.
siempre me ha parecido fatal. Es una cosa que no es solo española, es una cosa como tantas otras heredada. Es una fiebre que surgió en Europa, todas las ciudades en muchas ciudades de Europa. Hace muchos años pasabas por ahí y decías, bueno, ¿cómo es posible que esta gente tan avanzada esté tan loca para dejar solamente una fachada de un edificio? Lo pierdes todo. Y bueno, supongo que esa pregunta quizá tenga algo que ver con lo que ha sucedido en Canalejas. Canalejas no es lo que era, ni muchísimos otros edificios de Madrid que solo han dejado la fachada. Es como si, yo qué sé, es como la máscara de un muerto, no sé. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, completamente en contra. Bueno, en eso en contra creo que estamos todos los que Sí, amamos el patrimonio y amamos las ciudades. sí. Pero yo quiero decir también con respecto a nuestra profesión que andando la hacemos. Entonces hay Mm. muchas cosas que yo siempre lo cuento cuando tengo oportunidad. Cuando yo acabé la carrera tenía un concepto de lo que era la arqueología y el patrimonio que se parece al que tengo ahora, nada en absoluto. Entonces vamos evolucionando y vamos evolucionando nuestras propias disciplinas, evolucionamos nosotros mentalmente y eso hace que evolucionemos la disciplina, porque las disciplinas no son estáticas, no es siempre lo mismo y es el trabajo cotidiano lo que nos hace pensar que otro mundo es posible. Entonces, en cuanto a los edificios, es verdad, no nos gustan, no nos gusta que pase. Muchas veces o a veces, incluso, bueno, yo hablo como administración, que es lo que soy ahora, nos gustaría proteger más de lo que podemos, pero ahí está la legislación vigente y un montón de cortapisas que tenemos para esas interpretaciones integrales. Y luego también a mí me gustaría decir que no hay que conservarlo todo siempre porque si tú no das funcionalidad, tú imagínate una casa tradicional o un pajar en el que solo dejas la fachada, bueno, dentro tienes que dejar que la gente viva como se vive con las condiciones de ahora, del siglo XXI, que tenga su baño, su cocina. No puedes dejar que la gente, porque tenga una casa tradicional, no la pueda modificar por dentro para unos usos confortables. Esa es mi opinión personal, porque si no le dejas hacer eso, al final no vivirá en esa casa y la casa se caerá. Y ya no tendremos ni lo de dentro ni la fachada. Tendremos un hueco en el espacio de la arquitectura y del urbanismo del pueblo. Nos han hecho otra pregunta, ya tiene que ser la última Es, porque vamos fuera de tiempo y luego hay que hacer un poco de descanso. Entonces ponen totalmente de acuerdo con lo que se refiere al turismo, que sí desgraciadamente se da en muchos sectores. ¿El arqueólogo puede considerarse guía turístico? Bueno, contestad. No sé, yo creo que el arqueólogo sí que está capacitado para difundir las investigaciones que él realiza y las investigaciones, por ejemplo, sobre un ámbito de un centro histórico, si ha trabajado en él o lo conoce ampliamente. O sea que a mí me parece un un comunicador en este sentido que puede ser muy valioso. O sea, yo he estado en muchas visitas a muchos yacimientos en las que te lo enseña y te lo explica el arqueólogo que haya estado años investigándolo y trabajando sobre él. Y la riqueza del discurso hace que te apasiones, que te apasione la visita precisamente por eso, ¿no? Por todo el conocimiento que entraña. Entonces yo creo que sí, que es compatible, y además que guías turísticos y arqueólogos son compatibles y tampoco como ha habido a lo mejor en algunos casos la tendencia a que el arqueólogo no pueda difundir nada del patrimonio porque eso legalmente lo tienen que hacer la gente habilitada. Pues me parece que es un poco rizar el rizo y ser demasiado estricto con la norma, ¿no? Bueno, voy a Pero hacer yo, perdona, pero yo ahí sí que, o sea, yo no creo que el arqueólogo sea un guía. O sea, lo que creo que es un profesional, como le pasa al arquitecto cuando enseña algunos de los edificios en algunos momentos, es arquitecto, no es guía. Lo que pasa que es un gran profesional que además es capaz de transmitir unos conocimientos que seguramente un guía que no es ni arqueólogo o arquitecto no está capacitado porque desconoce muchísimas cosas. Entonces, no creo que haya que llamar guía o decir el arqueólogo puede ser guía. No, el arqueólogo es arqueólogo y tiene que tener la posibilidad de enseñar todo aquello en lo que trabaje o el arquitecto en lo que esté trabajando,
y difundirlo, efectivamente, pero no que sea guía. O sea, es que esa es la cuestión, que yo creo que cada uno tiene su espacio, ¿no? Y además hay visitas para profesionales que se están haciendo en muchos espacios, en muchos edificios, que lo hacen arquitectos o lo hacen otros profesionales, y es otro tipo de visita, no es... bueno, pero es una opinión quizás muy personal. Yo estoy por tu línea, Ana, y esta pregunta que ha llegado entiendo que es para ti. Mi duda es por qué no se regula en España la actividad y la colegiación de restaurador. El Estado parece poner más énfasis en garantizar que se asignen contratas a empresas intermedias con una facturación porque a salvaguardar la profesionalidad en el restaurador. Yo no soy restauradora, pero defiendo totalmente, vuelvo a decir, el tema de la profesionalización para mí es importantísimo, y además eso es que cada uno tenemos nuestro papel. Yo no quiero hacer de todo, si es que no estoy capacitada para hacer de todo. Quiero apostar por equipos multidisciplinares, y eso me parece que es la labor del gran profesional, el que no le dé miedo tener grandes profesionales a su lado y que cada uno tenga su área de trabajo, pero que todos juntos seamos capaces de trabajar por ese bien común, que es que, insisto, que no es nuestro, que es un legado que debemos transmitir en las mejores condiciones. Entonces, ¿por qué lo hace el Estado o por qué no regula o por qué? Es que además hay una cosa que me llama mucho la atención. Somos siempre, cada uno de nosotros debería hacer bien su trabajo, y si la cadena funciona desde el de abajo hasta el de más arriba, todo funcionaría mejor. Estamos pidiéndole responsabilidades al Estado, que las tiene, por supuesto, y que es el que tiene la capacidad de regular y legislar, evidentemente, y lo debería hacer, pero también tenemos que pedirnos, como he dicho antes cuando mencionaba el caso de Borja, es que la principal responsabilidad está en la persona tan osada que decide que está capacitada para hacer eso. O sea, pues no, señor, no estoy capacitada para hacer eso y no lo voy a hacer. El que se la encarga, lo mismo, y encima el que lo difunde. Entonces, si todos nosotros apostamos por hacer bien nuestro trabajo, evidentemente, pidiendo responsabilidad al que la tiene y al que la debe hacer, si estoy totalmente de acuerdo, pero es que he escuchado cada cosa con este tema. Si todo el mundo puede hacer todo, vuelvo a insistir, y no. Entonces, claro que hay que regular. ¿Que por qué no se regula? Yo ahí ya me pierdo, pues no es mi competencia. Quizás sí sé cómo se plantean las leyes y las normativas, pero ¿por qué no se toma? Quizás a lo mejor también, por decir, los culpables somos nosotros y que no apostamos decididamente por esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente con lo que dices. Sí, sí. De todas formas, reuniones como esta que estamos teniendo ahora, en la que nos juntamos todos y hablamos desde nuestras perspectivas, puede ayudar a darnos cuenta que nosotros lo sabemos, pero lo sabemos a nivel individual, pero es necesario colectivizar ese conocimiento de que tenemos que trabajar juntos, como dice Ana, y como así están planteadas las jornadas y así estaba planteada esta mesa de debate, y como no es solo el trabajo y quién manda sobre quién, o si son trabajos colegiados, consensuados, bajo mi punto de vista, que eso es muy importante, sino la raíz de qué queremos que sea el patrimonio, cómo concebimos el patrimonio, hacia dónde queremos que vaya y cómo tenemos que trabajar todos en esa línea. Bueno, a mí no me queda nada más que daros las gracias por... Bueno, no sé si queréis decir algo más, que nos quedan 2 minutos de tiempo que podemos aprovechar. Si tenéis alguna cuestión que queráis terminar, os doy la palabra otra vez a cualquiera de las tres. Bueno, pues si no no vais a decir nada más, es muy intenso hablar tan poco tiempo y tener tan poco tiempo para unos temas de debates que nos darían años. Entonces, lo único que me voy a dirigir al público que nos está escuchando, sobre todo a esos estudiantes del nivel que sean, que se planteen que no solo tienen que coger técnicas, procesos y procedimientos, que no solo tienen que aprender las disciplinas, sino que cuando aprenden las disciplinas tienen que aprender la deontología, en el sentido de que trabajamos sobre un bien común, sobre una cosa que no es reciclable. Tenemos que ser muy conscientes de que todas nuestras actuaciones tienen consecuencias y todos debemos de pensar en ello, y animo a nuestros escuchantes
a que si esta mesa redonda les ha servido para reflexionar o empezar a reflexionar y buscar códigos deontológicos y plantearse qué soy yo, qué es mi profesión, pues yo por lo menos me doy por satisfecha. Muchas gracias a todas por vuestra colaboración y seguimos en contacto. Ahora, gracias. 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 A los escuchantes también les digo que vamos a hacer un receso de 15 minutos a la 1:15, a la 1:15 aproximadamente. Sobre esa hora empezará la siguiente mesa redonda que tiene que ver con las salidas profesionales. Muchas gracias a todos.